Hola, en Notas Verdaderas esta semana por QM Noticias nos vamos a ocupar de un tema que está en la primera plana de los intereses del país, o debería estar en la primera plana de los intereses del país. No está en la agenda mediática de los medios dominantes, pero es una realidad en la Argentina, y es la protesta del sector científico-tecnológico por el recorte en el área de ciencia y técnica a lo largo de este año y medio, un poco más, de gobierno de Cambiemos. Para hablar de estos temas estamos hoy con una de las personalidades de la ciencia en la Argentina, que los invito a que miremos un pequeño informe donde aparece algo de la trayectoria, de la larga trayectoria del doctor Roberto Salvarezza, expresidente del CONICET, elegido director del CONICET, que no ha podido asumir, ya nos va a contar por qué, y candidato a segundo diputado nacional en la lista de Unidad Ciudadana, justamente por la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que aquí el tema de la política científica pasa por un modelo de país. El sistema científico está destinado a ¿qué? ¿Para qué? ¿Ciencia para qué? Yo creo que ese es el gran problema. En ese momento era, hagamos estas empresas que permitan, con inversión del Estado, llevar adelante los productos. Sabía que esto no va a ser viable en un esquema, el que estamos viviendo, donde está recortando todo el Estado. Haciendo es mantener una incorporación de investigadores del CONICET de aquí en más de unos 600 investigadores. Es la única área de Estado que crece, o sea, no hay achicamiento del CONICET, no hay restricción presupuestaria. La reducción de cupo es para justamente garantizar la sustentabilidad en el tiempo del crecimiento del CONICET y garantizar la excelencia de los investigadores que se incorporan. Nosotros ahora nos encontramos en una ocupación pacífica del Ministerio, porque hoy fue la última reunión de la mesa de seguimiento, que es la mesa que surge tras la toma de diciembre por el conflicto de los 500 despidos. Y en esta última reunión nos enteramos que todavía no hay solución para el problema de los despidos y que en vez de ofrecerles cargos nuevos como se había prometido, les ofrecen nada más un cambio de régimen. Y es que los que ya tenían cargos docentes pasan de semi-exclusiva a exclusiva, pero eso no es equiparable a los cargos de investigadores asistentes de CONICET que ellos ganaron. Son puestos inestables, sin ninguna garantía, que se van a concurso abierto y en los que ganarían 10.000 pesos menos de los que en realidad les corresponde y de lo que se firmó en diciembre. Entonces, ante esa razón, bajamos de la reunión y decidimos ocupar pacíficamente el Ministerio hasta que se nos dé una solución al conflicto que todavía no está resuelto. Bueno, Roberto Salvarezza. Roberto Salvarezza, primero, gracias por acompañarnos, por estar acá en los estudios de QM Noticias. Y veíamos que una de las frases que vos rescatás en esta breve ficha técnica de nuestro entrevistado es que el conocimiento es soberanía. ¿Qué implica que el conocimiento es soberanía en un país como la Argentina, ¿no? En este contexto mundial? Bueno, a ver, es la capacidad de tomar decisiones propias en sectores que son estratégicos para un país, como es el tema de salud, el tema de telecomunicaciones, el tema de energía. Creo que cualquier mirada que vos hagas a cualquier país que hoy en día ocupa un rol central en el mundo, el conocimiento es uno de los insumos
para esa soberanía, ¿no? Que se traduce después en diferentes, si vos querés, en diferentes dimensiones, ¿no? Que es la dimensión económica, porque son países que son competitivos, que crean tecnología, y por otro lado la dimensión del bienestar de la población. Si uno mira lo que es salud, me parece que Argentina dio durante 12 años señales bien claras de avanzar hacia poder construir un conocimiento que le permitiera tener decisiones propias en áreas como las que te digo, ¿no? Ahora, cuando decís decisiones propias, uno piensa en proyectos que se desarrollaron durante esa larga década, pero que ahora están o suspendidos o interrumpidos. Piensa en el ARSAT, piensa en el desarrollo nuclear, piensa en todo lo que ha crecido el INVAP, el Instituto Balseiro en la provincia de Río Negro. Digamos, cuando vos ves esa realidad y vos estuviste como presidente del CONICET durante largos años, de la gestión de Cristina Kirchner al frente del Gobierno Nacional y de Lino Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo ves este presente ante esos proyectos estratégicos? Bueno, lo que vemos es un enorme retroceso, ¿no? Y eso parte de decisiones políticas bien claras que van de acuerdo al proyecto de país que uno tiene, ¿no? Yo creo que acá Argentina ha confrontado estos dos modelos en forma oscilante a lo largo de su historia, ¿no? Un país que se piensa a sí mismo como un país que posee riquezas, pero y que complemente esas riquezas naturales con la posibilidad de tener una industria competitiva, que es la que genera gran cantidad de los puestos de trabajo que tenemos, y un país que para ser competitivo industrialmente necesita innovación y tecnología. Y este otro modelo, que ya hemos vivido en otras épocas recientes, para los que somos viejos, no hace mucho, los 90, donde el país apuesta a una matriz agroexportadora y financiera. En donde la tecnología se compra, entonces el conocimiento se compra y eso te cede de soberanía, ¿no? Si vos dejás sectores fundamentales como es telecomunicaciones en manos de empresas extranjeras, cuando vos dejás desarrollos que pueden ir en el área de semillas, por ejemplo. Nosotros habíamos avanzado mucho en tener semillas propias. Vos sabés que Argentina compra el 90% de sus semillas a 5 multinacionales. Entonces vos tenés una dependencia en cuanto a lo que es la parte alimentaria, si no tenés soberanía alimentaria, ¿no? Lo que es soberanía en salud, el tema de los medicamentos. Hoy en día no tenemos mucha capacidad para controlar los precios que están en el mercado. De hecho, el aumento de precios de medicamentos ha sido... Bueno, ha sido el 100% estos últimos meses, ha sido 100%. Entonces, el Estado, ¿cierto?, de estas dos visiones diferentes, porque en uno está parado el Estado, ¿no?, moviendo a la industria, la tecnología, el mercado interno, y del otro lado la ausencia del Estado, que se va retirando, y donde claramente este juego, digamos, de capacidad de tomar decisiones no le interesa, porque la soberanía la compra. ¿Para qué va a hacer los aviones FADEA y va a tener los Pampa preparados si la decisión de este gobierno es comprar los Texan a Estados Unidos? Parece que ahí hay una clara diferenciación digamos, de lo que están pensando, de cómo ven el país ellos y cómo lo veíamos nosotros. Ahora, y en lo coyuntural hay un problema concreto, pero es una coyuntura que pasa a ser estructura prácticamente a esta altura, que es el conflicto que se desató en diciembre del 2016 con la decisión de no renovar los 500 becarios que habían sido seleccionados después de 2 instancias de evaluación para ingresar a la carrera de investigador. Esto entró en un paréntesis de negociación, pero al día de hoy esto no está resuelto. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Porque hoy jueves, supuestamente en esta tarde, ya hace más de un día que está ocupado el hall central del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación porque no hay una respuesta. ¿Cómo ves esa situación hoy? Bueno, a ver, yo estuve los 2 días en el ministerio, el día que se decidió la ocupación, y ayer estuve también un largo rato. A ver, se vive con muchísima incertidumbre, casi respondiéndote a la anterior también, sí, ¿no? El hecho de cómo uno veía estos retrocesos. Bueno, todo esto es parte del retroceso, ¿no? Lo que ha pasado con los investigadores, que
nosotros veníamos incrementando la planta de investigadores al 10% de acuerdo a un plan que era trazado por el mismo ministro que está hoy digamos, claro, el plan Argentina Innova 2020. Y bueno, y ese era un plan de este año nos tocaba incorporar, el año pasado teníamos que incorporar alrededor de 1000 investigadores y apenas asume, cambia el gobierno, el presidente del CONICET, Checato, salió a declarar que era inviable el CONICET. Bueno, a partir de ahí estuvo la discusión de presupuesto y el conflicto cuando se decide que se recorta la planta, los ingresos del 50%. En ese momento cuando se decide cortar la planta, la gente terminaba su beca ahora en marzo del 2017 y se quedaba fuera. Sí. Se tomó el ministerio durante 5 días, se amenazó con pasar las Navidades en el hall y el ministro, digamos, a contragusto, firma un acta para tratar de salir de esa situación. Y en esa negociación, en ese compromiso está que van a ser reubicados en otras instituciones y con la misma estabilidad laboral y las mismas condiciones salariales. ¿Qué pasa hoy en día? Después de 10 meses, largos 10 meses de negociaciones, de ese momento ahora, realmente no hemos avanzado mucho, porque lo que consigue Barañao, y ahora digamos de alguna manera se disfraza bajo un proyecto, el proyecto es llevar investigadores a las universidades. En realidad no había ningún proyecto, que se quedaban afuera. Pero bueno, se hace un convenio con el Ministerio de Educación a través de la SPU, que es la Secretaría de Políticas Universitarias, y se les consigue a esta gente aparentemente un contrato, pero ese contrato tiene precariedad laboral absoluta, porque primero que es a 2 años y se le concursa el cargo, lo que está bien, porque las universidades hacen eso, pero no es lo que tenían ellos. Claro. Y segundo lugar, algo peor y que fue lo que motivó, yo te diría, exasperó y llevó a ocupar nuevamente el hall del ministerio, fue el tema de que había una cláusula en la cual se decía que si el Ministerio de Educación no tenía dinero el año que viene, directamente se caía el contrato. Entonces, es decir, que de ingresar a la carrera de investigador, la alternativa es pasar a ser jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, con contrato. Totalmente precario, porque ni siquiera vos decís, bueno, tengo 2 años de contrato, ni siquiera los 2 años, porque si por algún motivo el ministerio no tiene plata, el Ministerio de Educación, porque ya ahora es otro ministerio, el Ministerio de Educación no tiene dinero, se caen los contratos. Entonces, me parece que ahí viene el tema, ¿no? Se firma un acuerdo, que se levantó la toma y el compromiso de las autoridades será honrar este documento que se firmó. No se lo honra porque no se lo está cumpliendo y bueno, y hoy estamos transcurriendo ya el 3er día de toma del ministerio y bueno, esperemos, nosotros estamos llamando al diálogo al ministro para continuar las negociaciones y que mejore esta oferta que le está haciendo a los científicos. Ahora, Roberto, para poner en contexto de qué plata estamos hablando, porque por un lado vos decías, bueno, había un compromiso que se cumplió durante muchos años de ir incrementando un 10% la planta de investigadores hasta llegar al 2020. Por un lado quisiera saber qué cantidad de investigadores por habitante significa este incremento en comparación con países desarrollados, porque si es un delirio de la Argentina o es un intento de acercarse a una política científica estable. Y por otro lado, ¿cuánto es al día de hoy el salario de estos investigadores? Bueno, a ver, primero te doy la final, porque la respuesta final, bueno, aproximadamente al Estado estos 500 investigadores salía 230 millones de pesos al año, que es una cifra insignificante. Para tremenda magnitud de conflicto, si ese fuera el motivo, ¿no? Si ese fuera el motivo. Después hablamos de los 2 motivos que puede haber. Después tenemos el tema que vos me decías de cuál era el Plan 2020. El Plan 2020 justamente intentaba superar la brecha que existe en cuanto a la cantidad de investigadores que tiene Argentina con los países más desarrollados. Porque si uno toma los países modelo del actual gobierno, el caso de Australia o el caso de Israel, que están todos ahí ponderando, bueno, Australia tiene 9 investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa, Argentina tiene 3. Israel anda por 14 o 15 investigadores por 1000 habitantes de población económicamente activa. Si bien Argentina tiene los mejores números de Latinoamérica, tenía que avanzar para poder construir un sistema de ciencia y técnica que fuera suficientemente sólido para apuntalar el despegue tecnológico y el despegue industrial. ¿Qué sucede? Que la meta 2020 era pasar a 4,6, o sea, de 3 a 4,6. Y eso implicaba crear en 2020 tener 20.000 puestos de dedicación exclusiva más.
Ahora, todo el sistema en todo el científico y sistema, en INTA, CONEA, universidades. Bueno, ahora la discusión. Nadie habla de esos 20.000 cargos. Estamos hablando de 500 cargos del CONICET. Y eso parece mucho. Parece que al ministro le asustan 500 cargos en CONICET, cuando él tenía que crear, de acuerdo a su propio plan, 20.000 cargos en el año 2020. Que ni hablamos ya, porque imagínate, esto se ha dejado absolutamente, ya no hay ninguna meta posible. Entonces, me parece que se resigna, hay claramente un cambio en la política, o sea, no hay política de Estado, se argumentaba, la política de Estado es a largo plazo en ciencia y tecnología, no es a largo plazo. Está claro que cambiando el modelo político, cambiando el modelo económico, el modelo socioeconómico, el proyecto de país, cambias también las políticas científicas. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando en el próximo bloque sobre esto, sobre qué implica un país que suspende, pone un freno en políticas científicas que se supone que los investigadores desarrollan a lo largo de décadas, en la mayoría de los casos. Seguimos en el próximo bloque en Notas Verdaderas con el profesor Roberto Salvarezza. Seguimos con el profesor Roberto Salvarezza, bioquímico, especialista en nanotecnología, así como, bueno, explícanos sucintamente qué es la nanotecnología. Bueno, a ver, primero... Para oídos inexpertos. Claro, nano es pequeño, ¿no? Sí. Pero para que un oyente tenga una idea de qué hablamos cuando uno habla nanómetro, agarramos 1 centímetro, lo cortamos en 10 millones de pedacitos y uno de esos pedacitos es un nanómetro. Esa es la escala de átomos y moléculas. Entonces la nanotecnología se ocupa de estudiar la materia y dispositivos en esa escala, en escala de 1 nanómetro. Entonces, por ejemplo, hoy en día uno tiene chips en los celulares que están en 11, 12 nanómetros de tamaño. Entonces, hay dispositivos electrónicos, hay materiales que están constituidos por pequeñas partículas, como el caso de nanopartículas metálicas, que tienen diferentes propiedades y diferentes usos. Hay nanotubos de carbono, que son pequeños tubitos de carbono que le dan resistencia, por ejemplo, a arcos de bicicleta o si no por ejemplo, alas de aviones. O sea, tenemos un montón de aplicaciones de la nanotecnología hoy en día en el mundo que nos rodea, ¿no? Los componentes, por ejemplo, en el Boeing 787 hay muchos materiales que son nanocompuestos de carbono con polímeros y que tienen muchísima resistencia. Okay. Entonces se suplantan materiales. Bueno, el estudio de todo esto, las propiedades que tiene la materia y que tienen los materiales en esa escala es lo que nos conocemos como nanotecnología. Ahora, vos sos un investigador que ha desarrollado todos los estamentos, digamos, del cursus honorum de la carrera de investigador. Ahora, como nanotecnólogo llegás a la gestión del CONICET. Primero, ¿cómo es ese cambio de estar en el laboratorio a gestionar un sistema científico-tecnológico tan complejo como el argentino y tan corporativo también como el argentino? Sí, ¿no? Es verdad. Bueno, te cuento. A ver, yo empecé en el CONICET en el año 77 como técnico, después fui becario, después fui investigador y recorrí todo el camino hasta llegar presidente del CONICET. En el medio cumplí tareas de gestión, fui coordinador del área de química cuando Barañao era el presidente de la agencia, conocí a Lino en ese momento. Después fue director de un instituto acá de La Plata, yo soy platense, dirijo el INIFTA, que es un instituto de investigaciones físico-químicas, y ahí ya empezás con la gestión. Es decir, nuestro instituto, por ejemplo, es un instituto de 240 personas, entonces hay que conocer el sistema, conocer el financiamiento, todo ese mundo lo vas adquiriendo en esta práctica. Y bueno, en el 2012 me convocan, yo ya tenía experiencia, tanto en la gestión, desde gestión de proyectos, gestionar un instituto, conocía bien el CONICET, te digo, del 77, estoy metido en este mundo que vos señalabas, y me invitaron a ser a formar parte del directorio como presidente. Acepté porque me parecía que era parte del compromiso que tenemos los investigadores con la institución. Yo estoy agradecido al CONICET por haberme permitido investigar y hacer esta
maravillosa vida que es la del científico, ¿no? Descubriendo, y es una cosa emocionante, muy linda, y que realmente valoramos mucho los científicos. Y la verdad que me lo hice con gusto, fueron 4 años de mucha gestión, y bueno, cuando llegamos a diciembre del 2015 y se preveía ya el cambio de gobierno con la asunción, yo preferí renunciar el tiempo que me quedaba debido a que presentía que iba a suceder exactamente lo que sucedió, ¿no? Este recorte muy importante. Ahora, vos fuiste elegido director del CONICET por el colectivo de las ciencias duras, ¿no? De física y química. Como otro director, también, que ahora no recuerdo, recordame el apellido. Miguel Laborde. Del Miguel Laborde, por el área de materiales. Sí, sí. Y en los dos casos no asumieron hasta ahora porque el presidente Mauricio Macri no firmó la designación como miembros plenos del directorio del CONICET. Sí, a ver, cuando se produce mi renuncia, yo no estaba dispuesto a dejar de pelear por lo que es el sistema de ciencia y técnica, que nos sentíamos que habíamos todos participado y habíamos avanzado. Entonces me presenté a elecciones por el área mía, para que me elijan, no para ser un funcionario del Poder Ejecutivo, porque el presidente es un funcionario que designa al Poder Ejecutivo. Pero quería seguir participando en la discusión de la política del CONICET desde si vos querés, como representante de mis pares. Entonces me presenté a elecciones, Miguel Laborde, había otra elección paralela, una era Ingeniería de los Materiales y otra, digamos, Ciencias Exactas. Bien, ganamos las elecciones. Lo que pasa es que Miguel continuaba, porque él podía renovar, claro, o sea que Miguel continuó, pero de todas maneras estamos en una situación irregular en el directorio del CONICET, claramente. Primero porque hace ya, desde octubre del año pasado, la persona que está sentada en mi lugar tiene vencido el mandato. Entonces, realmente, desde el punto de vista ético, y yo hasta me atrevería a decir tal vez legal, es cuestionable que esto continúe en esta situación. El caso de Miguel continúa, pero Miguel tampoco tiene el decreto de nombramiento y es un vicepresidente, él está como vicepresidente, no solo como director, sino también es vicepresidente. Entonces, esa situación de precariedad, si vos querés, porque hay 2 áreas que no están los decretos para que se incorporen los investigadores, los directores, hacen que el CONICET no solo estemos sufriendo un tema de si vos querés, de recorte presupuestario, sino también tenemos un problema institucional. No están funcionando las instituciones, los investigadores tienen derecho a elegir a sus representantes porque eso ya está en la norma de funcionamiento del CONICET. Ahora, ¿hay alguna explicación a la decisión de no permitir la asunción? Bueno, a ver, formal? En su momento hubo siempre, bueno, es una demora administrativa, yo creo que, yo nunca lo leí bajo ese punto de vista, me parece que una demora normal son 2 o 3 meses para poner un decreto. Digamos que cuando quieren las demoras no son exactamente laxas. ¿No? Creo que acá está muy claro que hay un tema de no querer llevar al directorio del CONICET una persona que tiene una visión de oposición a la política científica que desarrolla el gobierno y hay una clara decisión de que no me van a nombrar con lo cual, la verdad que están jugando con la institucionalidad del CONICET, ¿no? O sea, así, lisa y llanamente. Ahora, y en cuanto, bueno, no es la única área, lamentablemente, aunque eso no sea un paliativo, ¿no? Para donde la institucionalidad se declama, pero se practica poco. Exactamente, hay otros ejemplos, efectivamente. Ahora, decime, con respecto al tema del presupuesto, también es muy llamativo porque cuando se habla de las cifras así nominales, se dice, bueno, se incrementó el presupuesto. Ahora, el doctor Aliaga, el exdecano de la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, explica muy claramente que en realidad en cuanto a lo que ha impactado la devaluación y sobre todo en un área como ciencia y técnica, donde los insumos son importados, ha sido mucho el presupuesto que ha perdido el área. ¿Te acordás cuál es exactamente el porcentaje en el que en términos de dólares ha perdido el área de ciencia y técnica? A ver, la función ciencia y técnica, que es la función que tiene el presupuesto nacional, si uno la compara con el presupuesto 2015,
lo que fue el presupuesto, discúlpame, el presupuesto 2016, que fue votado por el otro gobierno. Si uno compara en esto, hubo en la primera pasada había alrededor de 4.000, 5.000 millones de pesos menos. Luego de que el propio ministro reconociera que el presupuesto era malo y en el propio Congreso hubo una cierta mejora, se lograron alrededor de 1.800 o 2.000 millones, calcular, y se pudo mejorar esa cifra. Y se llegó a un déficit, si vos querés, del orden de los 3.000 millones. Pero esta cantidad impactó muy fuertemente porque va sobre normalmente sobre el inciso 5, que es el inciso de funcionamiento. Esto no impactó solamente al CONICET, también impactó al INTA, por ejemplo, que han tenido un año negro en cuanto a lo que es la parte ejecutiva, ¿no? Llevar adelante los proyectos. Estamos hablando del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? Efectivamente, que es un área que supuestamente es una de las áreas priorizadas. Exactamente. Y también me parece que este recorte en la función que manda el Poder Ejecutivo fue tomada por nosotros como un mensaje que esto iba a continuar. Hicimos una serie de gestiones en el Congreso, de hecho trabajamos con varios proyectos durante este año, en la Cámara de Diputados con Guado de Pedro, de Frente para la Victoria, también con el senador Perotti, del Frente para la Victoria, y bueno, finalmente el proyecto que avanzó más rápido es el de Perotti, que tiene media sanción. Ese proyecto, que de ser ahora en diputados fuera aprobado, lograríamos dar vueltas, si vos querés, torcer el brazo en el sentido de una reducción progresiva de los presupuestos, porque si vos te dan en términos reales, te aumentan, pero te dan por debajo de la inflación, de hecho te lo están recortando. Claro. Entonces, el proyecto de Perotti tiene un incremento paulatino de la inversión en ciencia y técnica, que pasa de, hoy en día estamos en un 0,38 por ahí, pasa al 3% del PBI en el año 2030. Pero para el año que viene ya hay una mejora, pasar del 0,38 al 0,51. Y eso permitiría poder volver a tomar la gente en CONICET, permitiría poder llevar los proyectos adelante. Ahora, en el Senado Cambiemos se opuso a esto. Efectivamente. Se votó. La mayoría son senadores radicales, ¿no? Porque claro. Vos no tiene prácticamente, excepto la vicepresidenta. Claro, pero es Cambiemos, ¿no? Claro. Cambiemos, sí, es Cambiemos, ¿no? Pensá que hubo 39 votos a favor y 9 votos en contra. Los 9 votos en contra fueron de Cambiemos. Entonces, me parece que ahora en diputados tendríamos la posibilidad de que nos acompañaran las otras fuerzas políticas y esta declamación que se ha hecho de que la ciencia y la técnica es importante para el país, tuviéramos una concreción real en una ley. Que después veremos qué hace el Poder Ejecutivo con la ley, ya tenemos algún ejemplo de que lo puede llegar a vetar, pero no importa, sería la voluntad de los legisladores de darnos un instrumento que le garantice al futuro de la sustentabilidad del sistema. Parece que eso sería muy importante. Ayer justamente hubo una ley que se votó por unanimidad en el Congreso, que fue el sacar la edad de límite para presentarse a beca del CONICET, que eso está muy bien, se votó toda la comunidad, todos los legisladores de toda la fuerza política lo aprobaron. Bueno, esperemos ahora encontrar también en el espacio del gobierno que nos acompañen y que nos den un instrumento para poder llevar adelante este proyecto de ciencia y técnica que necesita Argentina. Claro, porque en realidad el presidente Macri en campaña electoral había dicho que iba a incrementar el presupuesto de ciencia y técnica por lo menos al 1,5%, ¿no? Y la verdad que lo que se ha visto es una reducción. Claramente. Ha habido una reducción. Y veremos ahora, este viernes tendremos otras noticias, a ver de cómo viene el presupuesto. El presupuesto del 2018. Si bien ellos lo quieren discutir más adelante, de hecho ellos lo tienen que presentar y va a entrar ahora el viernes, se conocerá, veremos qué cifras traen. Ya a mí me preocupa porque vos viste que la inflación que están trabajando es sobre una inflación del 10 al 15%. Claro. La verdad que también planeaban un 17% este año y ya estamos en el 16 prácticamente. Claro. Con lo cual no vamos a cerrar con el 17% claramente, y bueno, y si uno hace los números de todos los organismos del Estado y de las universidades previendo una inflación de entre 10 y el 15 y después el 20%, terminamos ajustando el sistema y achicando el déficit fiscal, que es a donde
Sí, creo que apunta claramente el gobierno, ¿no? A bajar el Ahora, déficit fiscal. este achicamiento, digámoslo, ¿en qué medida, cómo repercute esto en el mundo científico y en la permanencia de los científicos en la Argentina? Porque la verdad es que lo que uno ha visto a lo largo de la historia, desde los bastones largos para acá, con la excepción que significó el retorno de científicos durante el gobierno anterior, es el famoso éxodo de cerebros, ¿no? La fuga de cerebros de la Argentina, que evidentemente la formación de recursos humanos y sobre todo en ciencias básicas sigue siendo de vanguardia. Si el país, ¿cómo imaginás ese futuro inmediato en la medida que el achicamiento continúe? Mira, en primer lugar ya lo notamos, no es necesario imaginarlo, porque vos pensás que hay en este momento 10.000, 11.000 estudiantes de doctorado con beca de CONICET, que están en los institutos, que están en los departamentos de las facultades, y esa gente está con muchísima incertidumbre y con desánimo, porque lo que ellos preveían que tenía una posibilidad de continuar, se redujo notablemente. Antes había muchas chances de poder continuar la vida académica, sea en la universidad o sea en el CONICET, pero ahora hay una reducción presupuestaria y eso hace que haya un desánimo marcado. Mucha gente que está en el tercer año de una beca está pensando ya en qué va a hacer, ¿no? Que capaz que no continúa en el sistema, no termina la tesis, que es uno de los productos que uno tiene del doctorado, es la tesis doctoral, el grado de doctor. En primer lugar, esa gente que está transitando, después los que se doctoraron y que no ingresan al sistema, y que este año se va a repetir, porque estamos luchando por estos 500, pero hay otros que van a quedar este año, porque el CONICET no mejora la cifra de ingreso. Entonces, esa gente, ¿qué va a hacer? Muchos de ellos puede ser que estén tentados por ofertas del exterior, que ya los hay, y otros seguramente van a dejar su formación, su posibilidad de tener continuidad en su vida científica, con lo cual perdemos toda la capacitación de 7 años, porque esta gente llega después de 7 años esa posibilidad de ingresar a tener un puesto estable en la carrera. Son 5 años de doctorado más 2 años de postdoctorado. Y esta gente va a ser un capital perdido, porque va a terminar yendo a otro espacio o bien yendo hacia el exterior, enriqueciendo a otros países, ¿no? Ahora decime, porque se habla mucho y bueno, también uno escucha y ha escuchado muchas veces al ministro de Ciencia y Tecnología hablar de la necesidad de esta asociación con el sector privado para poder, digamos, por un lado tener investigación aplicada y por otro lado lugares de posible empleo. Ahora, hoy en día en la Argentina, las empresas privadas ¿realmente toman a científicos, toman investigadores o es algo que es todavía una asignatura pendiente a pesar de lo mucho que se ha hablado durante muchas décadas ya? Bueno, mira, cuando comenzó el proceso de reconstrucción del sistema en el 2003, se hicieron 3 tipos de acciones. Uno era los consorcios público-privados, en el cual el Estado invertía con una empresa en proyectos. Después tenías el tema del propio Estado, que era el que traccionaba los proyectos, y había una tercera opción que eran los emprendedores. Esos eran los 3 instrumentos que había. Claro. El consorcio público-privado, la verdad que después de la etapa de los 12 años no fue significativo, y el privado no invirtió más en ciencia y técnica en el país. De hecho, se han mantenido siempre en un número muy pequeñito de esta fracción. Argentina globalmente, contando todos los sectores, invierte aproximadamente un 0,7 de su PBI. La fracción que tiene el privado, que ha puesto el privado, ha sido muy poca, a pesar de que hubo muchísimas concesiones que se le hicieron. Pero hubo muchos incentivos para que... Muchos incentivos, muchísimos. Entonces, yo te diría que en el 2015 ya estaba muy claro que el sector privado no iba a invertir en ciencia y técnica, y hay muchos motivos. Está el tema el tema que hay muchas multinacionales en el país que hacen sus investigaciones en otro lado. Las pymes argentinas no tienen lo que es su departamento digamos, donde está su capacidad para hacer tecnología. Hay que construirlo, hay que construir el I+D, ¿no? El I+D empresarial en Argentina. Investigación y desarrollo. Claro, es muy poquitito investigación. Hay muy pocas empresas como Techino, algunas que tienen estos núcleos, pero después la empresa normalmente no lo tiene. Entonces había que construir eso. Estaba claro que no había avanzado mayormente. El Estado fue el gran traccionador. Yo recuerdo en el 2012, apenas llegué al CONICET, firmamos
la creación de ITEC, que está acá nomás en Berisso, tienen 30.000 metros de laboratorio, que ITEC es CONICET, socio ya te digo, ahí Claro. ya dejamos ahí nos asociamos con YPF, Con YPF. creamos una empresa, son 30.000 metros cuadrados de laboratorio para hacer tecnología en investigación tecnológica aplicada en el mundo de la energía. Y ese era el proyecto que más nos tentaba, ¿no? El tema de que el Estado tuviera 4 o 5 temáticas importantes, soberanía energética, y ahí crear el CONICET, asociarse con las empresas estatales y contribuir, trabajar, por ejemplo, con FADEA y con fabricaciones militares, aportando desde el CONICET, y el Estado, ¿no? El área de telecomunicaciones, el Estado y nosotros asociados al Estado en los grandes proyectos. Pero eso repercutía también en la cadena de valor, porque un proyecto como nuclear, como Atucha, mueve todos los contratistas. Claro. Un proyecto digamos, satelital mueve todas las empresas contratistas. El caso de Bariloche es la ciudad que tiene más, es el PBI más alto tecnológico del país, claro, por INVAP. Claro. Por INVAP. Entonces te das cuenta que esto no es una inversión del Estado que gasta plata inútilmente, se crean todos los proveedores. Ahora, vos parás el proyecto nuclear de Atucha y te aparece la rotonda de Zárate, claro, con los desocupados. Claro. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto y bueno, sobre el científico político. En el próximo bloque seguimos con Roberto Salvarezza, profesor ex titular del CONICET, director electo del CONICET y candidato a diputado por Unidad Ciudadana. Seguimos con el profesor Roberto Salvarezza y estábamos hablando de, bueno, qué pasa con el sector privado en relación a la ciencia. Y hablabas de los proyectos de asociación del Estado directamente con el mundo productivo, fundamentalmente a través de grandes empresas públicas en lo que es el desarrollo de energía y de telecomunicaciones. Pero el último sector que faltaba desarrollar es una palabra que es muy afín a las nuevas épocas de Cambiemos, que es los emprendedores, ¿no? Hemos escuchado al exministro de Educación y actual candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, hablar de ejemplos de emprendedores, pero que no son muy afines a la ciencia, como posibilidad de crear cerveza artesanal o pilotos de dron. ¿Qué son realmente los emprendedores a los cuales el CONICET apoya o apoyó durante mucho tiempo? Bueno, nosotros, yo te decía que había tres patas en esto, ¿no? Era el Estado, la otra pata era el Estado con los privados y finalmente era el emprendedor. Nosotros fomentamos, nos parece que está muy bien que haya emprendedores, gente que a lo largo de su carrera científica vea o visualice que tiene posibilidad de involucrarse formando una empresa, que es un tema difícil porque no todos los emprendedores logran transitar lo que se llama el Valle de la Muerte y tener una empresa exitosa, ¿no? Pero está bien, fue y el CONICET tenía alrededor de 40 empretecnos que se originaban de proyectos de investigadores y que tenían algún tipo de apoyo. El tema es que de estas tres patas, que está bien que funcionen todas, se cayeron dos. O sea, el sector privado no funciona, o sea, el proyecto público-privado no funciona y el Estado se retira. Entonces te queda solamente el emprendedor y por eso habrás visto el énfasis que hay en el emprendedurismo. Sí, que es una materia también propuesta para el colegio secundario. Exactamente, ¿viste? Ahora está el emprendedor. Y la última, si vos querés, la última estrella del ministerio es crear la plataforma MIA, en la web es una plataforma que está ahí puesta en una plataforma digital donde los investigadores ponen sus proyectos y aparecen los capitales de riesgo para financiar. O sea, ellos crean la plataforma y después uno sube el proyecto y aparecen los capitales. Ahora, yo me pregunto, con las LEVAC al 26,5%, y si no sé si la van a levantar, ¿van a aparecer los capitales de riesgo? ¿Van a salir capitales de esa timba financiera? ¿En algún lugar del mundo funciona eso así? Mira, Estados Unidos tuvo un proyecto de financiamiento de emprendedores, empezó en el año 82, fue un proyecto que invirtió mucha guita, hubo avances interesantes, pero hubo una conclusión. Los científicos no son buenos empresarios, ¿no?
los que utilizaron con mejor criterio eran empresarios que utilizaron esos fondos para crear empresas de base tecnológica. Y sí esas empresas tomaron doctores y tomaron ingenieros. Claro. Pero no eran los investigadores, los empresarios. Claro. Los investigadores no son buenos empresarios, porque habrá algunos, no lo niego. Yo conozco un par que son muy buenos y la verdad que son gente joven y muy capacitada. Pero en su mayoría es gente que elige el camino académico, entonces no son, digamos, no tienen esa vocación, y que aparte hay que tenerla, ¿no? De asumir riesgo, pedir crédito. Sí, es como otro expertise, ¿no? Es otro expertise y otra vocación. Claro. Me parece que en ese aspecto no vamos a tener mucho éxito. O sea, la economía argentina no va a transformarse en innovadora a través del emprendedor, que es lo que ha quedado, ¿no? Ellos mueven esto como si fuera el único pilar, ¿no? Ahora, bueno, es una apuesta al individualismo, ¿no? Es difícil pensar en un proyecto colectivo cuando está bárbaro que la gente que tiene iniciativa, creatividad y todo pueda desarrollarlo, pero me parece que un Estado tiene que fijar otras prioridades. Sobre todo un país como Argentina, claro. Porque uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, que hace inversiones muy grandes. Bueno, y hay otro tema que seguramente conocés, pero que tal vez no lo conocen bien. Vos sabés que el ministro, tratando justamente de convencer al presidente de que invirtiera más en ciencia y técnica, la trajo a una italiana que se llama Mazzucato, la llevaron al MinSit, hizo una exposición muy buena. Es una italiana que trabaja en el Reino Unido y trabaja justamente en este tema de vinculación del conocimiento con la tecnología. Y después la llevó a ver al presidente. Entonces ella contó, cuando salió de la entrevista, dijo: yo le expliqué al presidente que el principal emprendedor es el Estado, pero creo que no me entendió. Así. Bueno, digamos, sería quizás tiene otro concepto de la relación de empresario con el Estado, teniendo en cuenta la historia familiar, pero claro, es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Ahora, decime, Roberto, con este panorama, vos llegás a la carrera política, electoral, ¿no? ¿Cómo es esto de ser candidato? Y seguramente vas a ser electo diputado nacional, teniendo en cuenta lo que han sido los resultados de las PASO, sos segundo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Primero, ¿alguna vez te imaginaste en la arena política del Congreso de la Nación? Bueno, no, de ninguna manera. O sea, la verdad que dentro de si vos 4 meses atrás yo no tenía, digamos, mi cabeza no estaba, era continuar mi carrera científica y aportar desde mi lugar a lo que es el conocimiento. Sin embargo, la verdad que estos 18 meses han sido de enfrentamientos políticos de gran parte de la comunidad con el ministerio, y estaba muy claro que para defender... Es decir, que Cambiemos te hizo militante político. A ver, yo tenía una militancia política ya desde los 70, pero la verdad que nos hemos no ido... electoral. No electoral, no, absolutamente, no, centro de estudiantes, este tipo de cosas, pero la verdad que en esta confrontación de la defensa del sistema científico, de la defensa de un modelo de país que lo incluye, hemos tenido que ir adoptando cada vez más una posición política, y la verdad que esto ha llevado un paso al otro, y bueno, yo estoy acá con mucho entusiasmo, con muchas ganas de contribuir, sabiendo que nos toca un papel, yo te diría, relevante en cuanto a que el Congreso puede ser un lugar de disputa para este modelo neoliberal, un lugar donde se le pueda poner un freno a lo que viene, ¿no? Y tenemos temas tan amplios que van desde la flexibilización laboral, el tema de jubilatorio, los temas de qué va a pasar con las empresas del Estado. Tenemos aumentos ya previstos que seguramente van a ser trasladados a los precios, naftas, tema de aumentos de tarifa. Bueno, todo esto es un combo muy complicado, y me parece que en lo legislativo tener un Congreso que pueda poner un freno a las modificaciones que van a intentar llevar adelante, me parece que es muy importante. Ahora, decime, ¿cómo es? Porque uno piensa en un científico y piensa en alguien racional, ¿no? Que busca argumentos y fundamentos a lo que dice, a lo que propone, a aquello que pone en discusión, y abierto a la discusión. ¿Cómo te sentís en un medio donde hay muchos candidatos y muchos dirigentes políticos en los que la argumentación o la certeza no parece ser una preocupación?
Bueno, sí, claro, a ver, hay un primer problema de dialogar con Cambiemos, y ese problema está en que ellos, vos habrás escuchado a Marcos Peña decir que el espíritu crítico es nocivo. Entonces, nos quitan a los investigadores, a los científicos, justamente el arma más importante. Nosotros vivimos del espíritu crítico, si no, no avanzaría la ciencia. Entonces, nosotros somos gente naturalmente inclinada a una crítica, pero una crítica constructiva. Si vos negás la crítica y vos te planteás que para ser inteligente hay que ser voluntarioso y optimista, realmente es muy difícil dialogar en ese marco. Nosotros vamos a insistir en esto, vamos a insistir en la racionalidad, apelar a la inteligencia del ciudadano. La gente, más allá de lo que se diga, de los medios de comunicación, también tiene una realidad, y esa realidad está en el supermercado, está cuando va a la farmacia, está cuando tiene que cargar la SUBE. Me parece que toda esa racionalidad, cuando hay un discurso alternativo y un discurso racional, donde estamos planteando, no por ir en contra del gobierno, nadie pretende que el gobierno no termine su mandato, lo que pretendemos simplemente es que corrija aquellas políticas que están afectando justamente a la ciudadanía. Entonces, me parece que es el mejor momento para apelar a la racionalidad, para apelar a los datos, para apelar a la discusión política, pero no desde el optimismo y desde la voluntad, donde uno a veces discute con funcionarios, donde no hay argumentos. No se argumenta, se dice un cliché continuo y uno da datos, ¿no? Pero mirá, pasa esto. Ni se contesta. Bueno, pero ellos no contestarán, pero hay gente viendo esto, hay gente escuchando, hay gente que seguramente se preguntará por qué no se contesta, por qué no se da argumentos que rebatan esto. Me parece que ese nuestro rol es ese, salir con la discusión racional, calmada, los datos y bueno, eso es lo que nos toca, ¿no? Ahora, y diputado, digamos, Salvarezza diputado, ¿qué proyectos piensa o en qué rol se imagina como prioritarios, teniendo en cuenta un mandato de 4 años? Mira, yo creo que hay un tema que a mí me ha preocupado siempre, y es que el Estado no utilice su sistema científico, ¿no? O sea, el Estado debería obligatoriamente consultar al sistema científico. Las universidades, los organismos de ciencia y técnica deberían estar por ley, siendo los consultores del Estado. El Estado debería pedir su opinión. El caso típico fue ahora, vos viste el voto electrónico, cuando los científicos fueron al Senado y le demostraron a los senadores que el sistema que estaba comprando el Estado argentino era un sistema vulnerable y el cual podía afectarse inclusive nuestra democracia. Me parece que ese rol, el rol del sistema científico que pueda ser consultado en medio ambiente, en salud, donde el científico tendría la obligación, hace sus investigaciones, pero el Estado va y le puede requerir. Me parece que eso debería estar bajo una ley, ¿no? Donde el sistema tendría que tener la obligación de responder al requerimiento del Estado, y el Estado tendría que consultar a su sistema científico por el cual invierte y lo tiene ahí instalado. El Estado es el principal demandante de conocimiento. Después tenés otros temas, como por ejemplo hay que sostener el tema del desarrollo tecnológico autónomo, porque tenemos la ley de desarrollo satelital que se está haciendo vulnerada si se avanza con Hughes. Tenemos la ley de producción pública de medicamentos que no se termina de implementar y hoy tenemos el 100% de aumento en medicamentos. Claro. Entonces, me parece que hay que volver sobre el tema de una ley que vuelva a reafirmar el desarrollo, el apoyo del Estado al desarrollo tecnológico autónomo de nuestro país. Y después tenemos temas que ya son más de los organismos de ciencia y técnica, que tienen reivindicaciones históricas, el caso del CONICET, que tiene un estatuto vencido, hay temas jubilatorios de los técnicos, o sea, hay un montón, y de otros organismos también. Me parece que podemos canalizar muchas de estas cuestiones que son parte de la discusión, ¿no? ¿Para qué sirve un sistema de ciencia y técnica? ¿Qué es lo que tenemos detrás? Me parece que puede ser una oportunidad importante para que la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados relance otros temas. Ha trabajado muy bien, pero bueno, tenemos que tener otros temas sobre la mesa. Ahora, y realmente que se logre, porque algo que parece impensable, impracticable, no impensable, pensar se ha pensado mucho, el tema de realmente temas definidos como políticas de Estado, ¿no? Que haya continuidades, porque la verdad que cuando uno piensa
todos los desarrollos y avances, que el tiempo que demoran en concretarse, que se puedan ser interrumpidos por decisiones políticas coyunturales y que tardan años en volver a reanudarse. Sí, Los recursos que se pierden. Claro, pero esas decisiones políticas están vinculadas con intereses económicos, claro, también, ¿no? Porque, a ver, cuando vos tomas la decisión de comprar los aviones en Estados Unidos, está claro que estás haciendo. Claro. O sea, me parece que acá hay todo un tema de digamos, de la política argentina o de Argentina, en el cual entra en el concierto se inserta en el mundo, como se han dicho, que nos iban a insertar en el mundo, pero se inserta desde un país periférico, agroexportador, financiero, que no le interesa el desarrollo tecnológico. Entonces, abre una serie de negocios que son negocios para otros, no negocios para nosotros. Dale el ARSAT a Hughes. Es toda pérdida. Es doloroso, es doloroso y es toda pérdida. Como argentino es doloroso. Bueno, muchísimas gracias, profesor Salvarezza, y bueno, inminente diputado nacional. Supongo que la próxima vez te recibiremos como diputado electo por la provincia de Buenos Aires. No, bueno, muchísimas gracias a vos, la oportunidad de estar acá y poder charlar todos estos temas que creo que son interesantes para toda la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias. Y la semana próxima seguimos acá, en Notas Verdaderas por QM Noticias.